Buenas tardes, amados hermanos. Para mí es un gozo poder compartir la palabra de Dios en esta escuela dominical online del 5 de abril. Hemos estado estudiando el libro de Daniel. La última clase que vimos tenía que ver con el capítulo 8, y ese capítulo 8 presentaba algo bien interesante que casi sigue la misma forma en el capítulo 9, y es en el capítulo 8 cuando nos está hablando de la división del imperio griego en 4 generales, y entonces como uno de esos generales es un tipo del anticristo que va a venir ya en el periodo de la gran tribulación. O sea, estamos hablando en la clase pasada en el capítulo 8 del segundo siglo, cuando muere Alejandro Magno, y entonces los 4 generales se dividen, pero uno de ellos, Antíoco Epífanes, que fue de los que se rebeló contra el contra el pueblo judío, y entonces lo persiguió. Muchos judíos se juntaron y entonces entraron al templo, sacrificaron cerdos, mataron más de 30,000 judíos, especialmente apoyado por un grupo de judíos que se vendieron. En este capítulo 9 vamos a ver algo que casi sigue la misma metodología de presentar 2 elementos, uno que se estaba dando en el tiempo en que Daniel estaba sirviendo debajo del imperio medo-persa, Darío. Ustedes se acuerdan que sirvió bajo Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro. De todas maneras, la lección de esta oportunidad es la lección 6 de la escuela dominical, Daniel capítulo 9. El tema de la lección es las profecías, o la profecía de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. Y el subtítulo de esta clase es Dios obra a través de la oración intercesora para atraer a las personas a sí mismo. El versículo clave de esta lección lo encontramos en el mismo libro de Daniel 9:16, y dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ustedes se acuerdan que lo que estaba pasando era que el pueblo de Dios había sido condenado por el Señor como castigo a pasar al exilio, de tener la tierra prometida, de tener el templo. Pero nos recordamos que entonces Nabucodonosor invade en el 605, 604, en ese periodo. Luego rodean a Jerusalén. Jeremías esconde el arca, y entonces Daniel en esta oportunidad está hablando de su experiencia al revisar las profecías de Jeremías con relación al periodo en que Dios iba a terminar el exilio. Por eso en el bosquejo de la lección que ustedes ven tenemos la oración de confesión, la oración por la restauración, tenemos la respuesta de Dios. Y entonces hay varias porciones bíblicas, 6 en específico, que vamos a estar revisando, de manera que podamos entender un poco lo que Dios quiere decirnos en todo esto. La idea es esa, que al final de ese periodo de 70 años, Dios iba a cumplir su promesa, dicha a través del profeta Jeremías, de que iba a volver al pueblo a restaurar, a adorar en Jerusalén, que era la ciudad del Señor, donde Él había prometido que su presencia
iba a estar ahí. En esta oportunidad nosotros quisiéramos analizar de qué manera el Señor actúa a través de Daniel y esos jóvenes para cumplir su propósito. Vamos a leer en Daniel 9 del 1 al 6, pero antes de leer me gustaría una oración para empezar la clase. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, tu compasión, tu fidelidad, tu provisión. Te damos gracias por el privilegio de tenerte a ti, el único Dios verdadero, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por amarnos, gracias por salvarnos y darnos la oportunidad de compartir tu palabra en este día con nuestros hermanos, Señor. Permite que tu Espíritu Santo cierre mi boca y que tu palabra fluya por su dirección al corazón, a la mente de cada uno de nuestros hermanos que están oyendo esta clase. Gracias por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, por eso es importante que entendamos que esta lección va dentro del mismo concepto que hemos estado hablando, de que el libro de Daniel es un libro para los últimos tiempos. Habíamos expresado en oportunidad anterior que los primeros 6 capítulos prácticamente lo que nos dicen es de qué manera vive un creyente en medio de situaciones precarias, difíciles, contrarias a los valores de todo aquello que Dios enseña en su palabra. Por lo tanto, estos 4 jóvenes, especialmente Daniel, nos dan un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer para vivir en medio de la situación en que se está viviendo. Lo importante era que Daniel había descubierto a través de su estudio de las profecías de Jeremías que el tiempo para regresar los judíos a su tierra estaba llegando. Vamos a leer esta porción del 9, del 1 al 6. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, y el que lo puso por rey fue Ciro. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Al final de esos 70 años, dice el versículo 2, Dios iba a hacer regresar el pueblo a la tierra prometida. Interesante, el templo había sido prácticamente destruido por las invasiones, pero Dios está prometiendo que iba a enviar el pueblo de regreso, y para que el pueblo siguiera, permitió que Ciro, y eso lo encontramos en Esdras y en Nehemías, como vimos anteriormente, cómo el pueblo regresó en 3 periodos, bajo 3 líderes, y entonces el propósito de Dios se cumplió. Daniel fue un hombre no solamente de oración, fue un hombre que entendía que Dios quitaba reyes y ponía reyes, pero también entendía que Dios era el que controlaba absolutamente todo lo que tenía que ver con los eventos, sea que fuera algo que nosotros entendiéramos o no entendiéramos, el Señor está en control. Y por eso Jeremías había leído
porciones, por ejemplo, Daniel había leído porciones en Jeremías 25, y sería interesante si nosotros vamos a Jeremías capítulo 25 y entonces vemos lo que la palabra está diciendo, de manera que nosotros podamos. Jeremías 25, 11 y 12, mire lo que dice la palabra. Abra su Biblia en Jeremías 25, 11 y 12, dice la palabra así: toda esta tierra, eso es Dios hablándole a Jeremías, toda esta tierra será convertida en desolación, en espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación y a la tierra de los caldeos por su maldad. Yo la convertiré en perpetua desolación. En otras palabras, Dios usa a Nabucodonosor para invadir a la nación y recibir el castigo que Dios entendía el pueblo merecía, pero también es el que quita a Nabucodonosor, quita su reinado a través de Belsasar, y entonces los medos persas toman el control. Miren lo que dice Jeremías 29:10: porque así ha dicho Jehová, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, os visitaré con mi favor y os cumpliré mi buena promesa de haceros regresar a esta tierra. Estaba hablando de la tierra de Palestina, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. O sea, el Señor estaba diciendo que Él tenía control absoluto de todo lo que estaba pasando. Por lo tanto, Daniel ve lo que va a suceder, que está viviendo tiempos probablemente finales, y tenemos que entender que en esta oportunidad Daniel tenía cerca de 80 años, y que entonces faltaban, de acuerdo al tiempo que los judíos habían estado en exilio, estaba por el año 68 probablemente, y faltaban 2 años para que se cumpliera. Eso hizo que al cumplirse lo que Daniel entendía Dios había prometido, él estaba motivado a ir en oración al Señor. Y por eso mire lo que dice el versículo 3: busqué en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y esta es una oración, lo que podríamos hablar de una oración intercesora. Una oración intercesora se concentra en orar por alguien o por algo que quizá no nos afecte directamente, pero que entendemos Dios puede obrar para bendecir. En estos tiempos estamos orando especialmente por muchos hermanos que quizás han caído víctimas del coronavirus, ¿verdad? 19, esta pandemia que está azotando el mundo entero. Estamos intercediendo. Interceder quiere decir eso. Daniel se mantuvo en esta oportunidad como el portavoz de la nación. Si nosotros entendemos el testimonio de Daniel, acuérdense que él había propuesto en su corazón no contaminarse con nada que tuviera que ver con el palacio, mucho menos con la comida del rey, con su vino, ¿verdad? Con su bebida. Daniel, podríamos decir, era un modelo de creyente. Sin embargo, él está en esta oportunidad representando a su pueblo, de manera que el pueblo entendiera que el castigo de Dios era justo, porque el pueblo había renunciado, el pueblo le había dado las espaldas al Dios que lo sacó de Egipto de tantos años, ¿verdad? 400 y pico de años de esclavos. Sin embargo, el pueblo no agradeció y el pueblo le dio la espalda al Señor. Por lo tanto, nosotros vemos aquí reconociendo que somos un pueblo pecador. El pueblo judío fue un pueblo pecador. Y si hablamos de nosotros, tenemos que reconocer que somos también pecadores. Sería interesante analizar un poco algunas de las preguntas, ¿verdad? Para la aplicación. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿por qué es bueno recordar la bondad y la santidad de Dios cuando oramos por nosotros mismos y por los demás? Note que Él está hablando del Dios del universo, del Dios eterno, el Señor, ¿verdad?
el que lo controla todo, perdón. Oré a Jehová mi Dios y le decía: Señor, tú eres grande, digno, temido. Por eso es importante que nosotros entendamos que es bueno reconocer la bondad de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué pasamos por alguna circunstancia, y la palabra de Dios dice: dar gracias por todo. No sabemos por qué se dan algunas cosas, pero en esta oportunidad Daniel, a los 80 años y 2 años para que se cumpliera la profecía de Jeremías, estaba reconociendo la grandeza, la justicia de Dios de haberlo llevado al exilio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Mire la pregunta 2. ¿Por qué cree usted que las personas, incluso los cristianos, no escuchan un llamado al arrepentimiento, aun cuando ese llamado es necesario? Muy pocas reuniones donde yo he estado en oración, que me han invitado, muy pocas reuniones hablan del arrepentimiento. Yo pienso que hay algunos elementos que vemos en este estilo de oración, de presentarse ante el Señor de Daniel, en oración, en ruego, en ayuno, en silicio. O sea, se puso una bata o se puso algo que quizá era como, me acuerdo en el pueblo de Higüey, que la gente se vestía de saco como promesa. En este momento Daniel se está vistiendo de algo que no era lo usual para ir a la presencia de Dios, y entonces se tiraba ceniza o se sentaba en la ceniza para mostrar su humildad delante del Dios del universo. Entonces es una oración de confesión. Segundo, en los versículos del 7 al 14 vemos a un Dios que es justo. Claro, la palabra de Dios nos dice en los versículos 7 al 14: tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Mire la comparación, ¿verdad?, entre el Dios Santo y el pueblo de Dios. Dice: tuya es la justicia, nuestra es la confusión de rostro. Y como en este día de hoy, todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca, a los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. De Jehová nuestro, dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Sería interesante ver si en estos tiempos de pandemia, donde el Señor nos ha sacado de los edificios y nos ha llevado a estar con nuestra familia, quizás hay un propósito. Estamos nosotros buscando el propósito del Señor, no por qué, sino para qué. ¿Para qué Dios le ha llevado a estar con su familia? ¿Cuánto tiempo hace que usted no ayudaba, digamos, a su esposa a hacer algunas cosas? ¿O cuánto tiempo hace que los hijos suyos no lo sentían como el líder espiritual? ¿Cuántos de ustedes están teniendo estudios de la palabra, de oración, ¿verdad?, cada día, buscando el rostro de Dios como familia, de manera que nosotros y nuestros hijos entiendan que Dios es un Dios justo? El castigo es el resultado de nuestro pecado. El pueblo había sido infiel y Dios lo mandó al exilio. Por lo tanto, Daniel fue profundamente sincero: el pueblo de Dios ha sido infiel. La pregunta nuestra quizás es: ¿somos nosotros los cristianos evangélicos fieles? La palabra de Dios dice que el Señor nos ve como perfectos, pero ¿somos perfectos? ¿Somos santos? ¿Qué quiere decir santo? No quiere decir que tengamos una estatua y un cuadro donde nos adore, pero quiere decir que Dios nos considera apartados de esta sociedad para Él. Ojalá que entendamos esto. Muchas ciudades habían sido destruidas. Entonces, ¿qué hizo que la caída de Jerusalén, fuera particularmente horrible? Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido como morada de su presencia entre su pueblo. Por lo tanto, nosotros vemos el dolor en el Hijo de Dios llamado Daniel y probablemente sus compañeros, de ver cómo la ciudad de sus padres, y si ustedes van a Esdras y a Nehemías, se dan cuenta cómo ellos estaban con dolor de oír que la ciudad de sus padres estaba destruida. Las paredes estaban en el suelo. Los muros de las ciudades representaban el refugio
para que las invasiones pudieran defenderse. En otras palabras, Jerusalén y sus murallas estaban destruidas. Por lo tanto, Dios de alguna manera oye la oración de Daniel, ese compromiso que Daniel había desarrollado con su pueblo. Dice el versículo 11: y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra ti pecamos. Note ese sentido personal. Daniel no estuvo entre esos que abandonaron la fe, al contrario, él llega a Babilonia, le quieren lavar el cerebro, exponerlo a culturas paganas. De hecho, le dieron un nombre pagano y él no le importó nada de eso. Él sabía que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, Dios tenía control absoluto y Daniel lo sabía. Alguna pregunta, por ejemplo, ¿qué papel juegan la santidad y la obediencia de Dios en nuestra relación con Dios? ¿Qué papel juegan la santidad y la obediencia a Dios en nuestra relación con Él? La pregunta ¿es importante la santidad y la obediencia? Si ustedes se acuerdan lo que le dijo Samuel a el rey Saúl, cuando el rey Saúl no había obedecido, y Samuel le dijo: mira, obedecer es mejor que los sacrificios. Esos carneros que tú no mataste cuando Dios te dijo que sacrificara todo, y que tú estás diciendo que tú lo trajiste para adorar a mi Dios. Porque note que Saúl ni siquiera dijo para adorar a su Dios, sino que Saúl le dice para adorar al Dios tuyo, Samuel, al Dios que tú sirves, no al que Saúl servía. Entonces, muchas veces se nos olvida que Dios demanda santidad de nosotros. Es más, la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Repita conmigo: sin santidad nadie verá al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. La obediencia es importante. Es mejor que todos los diezmos que usted pueda dar. Es mejor que todas las veces que usted vaya al templo. ¿Por qué? Porque Dios demanda obediencia de sus hijos. ¿Qué tan grande papel juega la confesión del pecado en su vida de oración? Bueno, yo pienso, Bill Bright, fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, decía que confesar los pecados debe ser tan natural como respirar. Por ejemplo, cuando usted va a respirar, usted se detiene y dice: voy a respirar. No, usted respira naturalmente. Si usted lee el Padre Nuestro, cuando los discípulos dijeron al Señor: enséñanos a orar, Él le dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo la grandeza, nuestra relación con Dios. Pero dijo: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. Entonces, la confesión debe ser tan natural como respirar. Usted no dice: voy a ver si quiero respirar. A mí muchas veces me sorprende de tantos líderes que cuando están orando dicen: Señor, si he pecado. Bueno, la Biblia dice que nosotros somos pecadores por naturaleza. Y si usted quiere saber cuál es nuestra vida fuera de la iglesia, vamos a preguntarle a nuestro esposo, a nuestra esposa. Ellos sí saben, nuestros hijos sí saben si reciben abuso de nosotros, nuestras esposas sí saben, los maridos sí saben si reciben abuso de sus esposas. Entonces, nosotros estamos llamados a confesar, no a decir si hemos pecado, a menos que usted crea que lo único que es pecado es matar y robar. No, la Biblia dice que el pecado es toda desobediencia a los propósitos de Dios. Por eso, una de las recomendaciones del Señor cuando estaba orando era: santifícalos en tu palabra. Y estaba hablando de santificarnos nosotros en la palabra de Dios. Santifícalo en tu palabra es verdad. Por eso es importante en la Biblia que nosotros tenemos. Pero otra porción que vamos a leer en la segunda parte: oración por la restauración. Y aquí vemos en Daniel capítulo 15 y 16. Yo quisiera que leamos esos versículos. Busque Daniel capítulo 9, versículos 15 y 16. Ahora pues, Señor nuestro, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con tu mano poderosa, y te hiciste nombre, cual en este día hemos pecado, impíamente hemos hecho. Versículo 16: oh Señor, según todas tus justicias, apártese
ahora de nosotros tu ira y tu furor, de tu ciudad Jerusalén, de tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo, dado son en oprobio a todos en derredor nuestro. Hermano, el pecado tiene consecuencias. ¿Cuántos de ustedes creen que el pecado tiene consecuencias? ¿Usted lo cree? Repita conmigo, el pecado tiene consecuencias. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar esto de manera que entendamos que Dios tiene propósito. La palabra de Dios dice que el pueblo judío, una vez más, necesitaba ser liberado. Dios lo estaba liberando de los pecados, de las maldades, pero ahora tenía que liberarlo de la esclavitud. El que esclaviza es Satanás. Es interesante. Yo le voy a hacer esta pregunta. Yo creo que el pecado está donde quiera, pero probablemente a nosotros se nos ha olvidado cuál es el estado en los Estados Unidos que aprobó que el aborto se podía hacer en el mismo día en que el niño naciera, a los 9 meses. Desde cuando la madre daba a luz, podría decirle, mátenlo, y podía abortar. Yo le voy a decir dónde está, en qué estado, pero no solamente. Usted sabe en qué estado pusieron en el parque, en uno de los parques de ese estado, el arco de Baal, y cuando el gobernador de ese estado estaba quitando la sábana para que lo cubría, él dijo algo y él dijo, este es el lugar apropiado para este arco. Hermanos, el estado de Nueva York es el estado donde más aborto hay en los Estados Unidos. Quizás es por eso que es el centro de la pandemia. Yo no sé, pero yo quiero decirle que el pueblo judío es un ejemplo de que el pecado puede traer consecuencias funestas. Siempre hay consecuencias para el pecado. La oración de Daniel ofrece un mensaje a los cristianos de hoy. El pecado no solo perjudica a los que pecan, sino que también deshonra a Dios. Por eso es que cuando el enemigo nos llama a pecar, no piense en usted solamente, piense en que usted está deshonrando al Dios que usted dice servir. El problema nuestro es que nosotros se nos olvida que nosotros pecamos delante del Dios del universo. Por eso en el Salmo 51, David decía, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice, porque delante de ti estoy pecando. El pecado está siempre delante de mí. Delante de ti he pecado, Señor. No piense que usted puede esconderse o que yo pueda esconderme en un lugar tan secreto que Dios no vea lo que nosotros estamos haciendo. El pecado trae consecuencias. Es una deshonra al Dios que servimos. Usted sabe que el mal testimonio que tienen o que tenemos muchos evangélicos es que la gente no cree en nuestro testimonio y siempre cree que nosotros estamos buscando algo, tenemos una carta debajo de la manga y que lo que decimos es simplemente para ganar favores, y que si decimos que Dios me proteja, no es porque tenemos una relación con Dios, sino beneficios del Dios del universo. Una pregunta: ¿por qué es importante que usted recuerde los actos pasados de gracia y misericordia de Dios al orar por el perdón? ¿Por qué es importante? Bueno, Dios nunca va a quitar la gracia y la misericordia de nosotros. Dice que la misericordia de Jehová irá por miles de generaciones. Y Daniel entendía eso. David lo sabía. Por lo tanto, esa 1000 generación quiere decir que la misericordia de Dios nunca se apartará. Por eso no crea cuando el enemigo le esté diciendo que Dios se ha olvidado de usted. Por eso la palabra de Dios en Romanos dice: ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Problemas? ¿Angustia? No, dice que Dios no nos va a dejar de amar. Claro que Él sabe. Mire, cuando nosotros pecamos y fuimos perdonados, y ese perdón
no solamente pasó para mi pecado presente, dice la palabra que Dios vive en un eterno presente y Él sabe cuando Juan Guerrero metió la pata antes de que Juan Guerrero la metiera. Y dice la palabra de Dios que Dios murió por mis pecados pasados, presente y futuro. Así que inmediatamente usted caiga, usted peque, vaya al Señor y confiese. Eso es lo que usted tiene que hacer, confesar. Por lo tanto, nosotros recordamos que la gracia de Dios es mayor que lo que el enemigo, la acusación. La palabra de Dios dice que cuando nosotros confesamos, Dios coge nuestros pecados y lo tira al fondo del mar y dice, y nunca me acordaré más de esos pecados. Si Dios no se acuerda de su pecado, ¿por qué tiene usted que acordarse? Claro, el enemigo siempre está tratando de que usted se acuerde, y tú di que eres cristiano, y tú di que eres evangélico. Pues sí, cuando el enemigo le diga eso, dígale, sí, yo soy cristiano, yo creo en el Dios del universo, yo creo en el sacrificio de Jesucristo. Yo espero que usted esté diciendo eso porque usted abrió su corazón a Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos todo el respaldo del Dios del universo. Por lo tanto, no nos olvidemos de esto. Oración pidiendo el favor de Dios. Dice 17 al 19, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado, tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos, mira nuestro asolamiento y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestro ruego ante tu acatamiento, confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído. Señor, haz de acuerdo a tu misericordia para nosotros. La oración intercesora siempre debe tener una motivación adecuada. Debemos ser movidos por las necesidades de aquellos por quienes oramos y debemos ser movidos por un profundo deseo de honrar a Dios. Cuando usted ora por una persona para que venga al Señor, ese testimonio se va a reflejar en la vida de esa persona y le va a recordar siempre a usted que usted vino al Señor por el trabajo que usted estaba haciendo. Algunas veces, sin yo merecerlo, me he encontrado con personas que le prediqué hace muchos años y le di Nuevo Testamento y no habían aceptado al Señor, pero que hoy están sirviendo al Señor. Eso es sembrar. Por lo tanto, la pregunta es, usted tiene que orar. ¿Está usted orando por personas para que vengan al Señor? ¿Tiene usted una lista de oración? Póngalo por nombre, que Dios contesta la oración. Pregunta, ¿qué hace que la oración sea sincera y debidamente motivada? Una oración sincera viene de un corazón sincero, ¿sí o no? Una oración debidamente motivada viene de un corazón motivado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la motivación suya? Orar por alguien para que le dé a usted. ¿Por qué usted le da a Dios? ¿Para que Dios le dé? Bueno, esa no es una buena motivación. Usted honra a Dios con sus bienes porque Dios merece ser honrado, porque Él nos ha dado todo lo que tenemos. Por lo tanto, debemos tener cuidado de orar al Señor de una manera sincera y con la motivación más adecuadas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podrían impedir practicar una intercesión sincera y consecuente? ¿Y cómo se puede superar ese obstáculo? Bueno, yo pienso que uno de los obstáculos para la oración intercesora sincera es la falta de amor. La palabra de Dios dice que toda la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Dios dice que nosotros debemos amarnos también a nosotros y a ti también como tú amas a Dios. Si amamos a la gente, oramos por ellos. Algunas veces yo le he pedido perdón a Dios porque digo, Señor, yo no sé por qué yo tengo tantos amigos y algunas veces cuando me llaman y me dicen que tienen un problema es que me dicen, ay Juan, cuando tú ores, ora por mí. La oración debe ser una oración constante. La respuesta de Dios envía un mensajero y es importante porque estos versículos del 20 al 23 establecen algo sumamente importante. Hablábamos que el capítulo 8 tiene una tipología de lo que va a ser, que se dio en el siglo segundo, y esa tipología va a ser el anticristo que va a surgir en la semana 70 de Daniel.
Interesante. Mire lo que dice estos versículos. Aún estaba hablando, dice Daniel, y orando, dice Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando de oración, y aquel varón Gabriel, ¿se acuerdan en el capítulo 8 que Gabriel fue enviado a darle la respuesta de oración de Daniel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender, y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos, mira el poder de la oración, el poder mueve el cielo. Al principio de tus ruegos salió la palabra. ¿Quién dio la palabra? El Señor dijo: ve donde Daniel, ve Gabriel donde Daniel. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseo. En otra versión, varón amado del Señor. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Entiende la palabra, entiende la visión. Es cuestión de entender, pero ¿cómo usted va a entender si usted no reflexiona sobre lo que usted lee, lo que usted estudia? Por eso es importante, en esta porción, Dios envía a Gabriel para que le dé el mensaje. En este mensaje, Daniel recibió información sobre el plan de Dios para el futuro del pueblo judío, un plan que afectaría al mundo entero. Interesante, 70 años se estaban cumpliendo, pero también ahora aparece el ángel diciendo que ahora hay otra cosa que Dios va a hacer, no solamente en eso de hacer que el pueblo regrese. Acuérdense que el pueblo regresa, reconstruyen el templo, pero usted va a ver ahorita qué pasó con el templo, que Dios lo manda a reconstruir, pero entonces la palabra de Dios dice que Daniel se le informó que las cosas estaban siendo dirigidas por Dios y que no iban a ser quizá como nosotros entendíamos. Quizá el pueblo, quizá Daniel en esos momentos, hasta que él estaba orando y sabía que el pueblo iba a retornar, pensaba en que iban a reconstruir el templo, de que iba a ser todo, y fue reconstruido, todo. Pero fíjese, Dios tenía el propósito de mostrar a Daniel de lo que iban a ser eventos futuros. Y por eso nosotros en este capítulo tenemos dos elementos, y uno es la tipología de 70 años, pero aquí aparece en el título de la lección es las 70 semanas de Daniel, no 70 años, pero 70 semanas, y nosotros vemos cómo Dios está no solamente contestando a nuestras cuestiones personales, al pueblo de Dios, pero también el propósito de Dios no solamente era bendecir al pueblo judío, sino mostrarse a través del pueblo judío a toda la humanidad. Por eso Dios envía a Gabriel para que le haga entender a Daniel la visión. Muchas veces oramos por algo temporal, pero el propósito de Dios es eterno. Quizás nosotros en esta pandemia estamos diciendo: ay Señor, cuida a fulano que no le dé que no le dé este virus. Pero Dios está más allá de eso, hermano. Dios tiene control absoluto. La palabra de Dios dice que nosotros debemos dar gracias por todo. Claro, también la palabra de Dios dice: no tentarás al Señor tu Dios. Yo sé que Dios puede recogerme si yo me caigo del 7º piso, como ha pasado a muchísima gente, pero yo no me voy a tirar para que Él me salve, ¿verdad? Acuérdense lo que Satanás estaba tratando de hacer con Jesús: tírate de aquí para que sus ángeles te recojan. ¿Y qué dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Claro que Jesús sabía que Dios tenía la autoridad. Claro que nosotros sabemos que Dios tiene poder para no dejarnos enfermar. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es no meternos donde están los enfermos sin cuidarnos. Eso es parte de lo que tiene que pasar. Pero si Dios tiene un propósito en que nos enfermemos, las cosas se van a dar, sea que querramos o no querramos. Pero el propósito de Dios no es que vayamos para ser enfermos, sino que confiemos que todo lo que sucede está bajo el control de nuestro Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender. Y esta pregunta, que quizá debe reflexionarla, la manera en que los cristianos practican la oración hoy refleja de manera consecuente la enseñanza bíblica de que Dios escucha y responde la oración.
¿Cuántos de ustedes creen que Dios responde la oración? Ojalá que nosotros podamos decir, repita conmigo, Dios contesta la oración. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Diga, yo lo creo. Claro, hermano. Dios contesta nuestras oraciones. Yo puedo llenar de libros las cosas que Dios ha hecho con mi vida, las oraciones que Dios ha contestado, cómo Dios ha permitido cosas en mi vida sin yo merecerlas, cómo yo vine al Señor, cómo yo oí al Señor hablarme a través de un sueño, estando en Higüey, en mi pueblo, y yo tenía 14 o 15 años, y cómo Dios me enseñó lo que era ese libro negro que yo nunca lo había leído. O sea, muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Hagamos lo que tengamos que hacer. Cúbrase la nariz, la boca, cúbrase con guante y vaya y sirva al Señor. No tenga tanto miedo. Nosotros muchas veces como creyentes, muchas veces tenemos más miedo que los mismos inconversos. Hay inconversos que no tienen tanto miedo. Están en su casa, pero están en paz. Nosotros tenemos que estar en nuestro hogar en paz. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Cómo nosotros en nuestra oración reflejamos el propósito de Dios. Hay gente que me ha dicho, hermano, yo quiero que usted ore para que Dios sane a la persona. Digo, bueno, yo creo en lo que la palabra dice. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero la oración de fe también descansa en el propósito de Dios. Hay personas que se han levantado de la cama de la muerte y en vez de ir a servir al Señor, han ido a servir al mundo. Yo conozco personas que estaban muriendo, que oían apodrido de cáncer y Dios lo levanta a través de la oración y lo primero que hacen es alabarla. Ese es el Dios de la misericordia. Por último, las 70 semanas de Daniel. Fíjese estos versículos que son sumamente importantes y lo vamos a ver luego en la próxima semana, el miércoles profético. Vamos a hablar de la segunda parte de Daniel capítulo 9. Pero mire lo que dice esto, 70 semanas. Mire cómo va de aquí, de 70 años que se estaban cumpliendo, ahora va a 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con la prevaricación. Oiga, 70 semanas para acabar con la prevaricación, acabar con el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión, terminar con la profecía y ungir al santo de los santos. Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 son 69 semanas. Tornárase a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, el sacrificio de la cruz, no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Oiga esto, en el tiempo de Daniel, Dios iba a reedificar el templo, pero aquí se está diciendo en el versículo 26 que alguien iba a venir, iba a destruir el templo de nuevo y la ciudad de Jerusalén. Y eso pasó en el año 70, cuando el general Tito vino y destruyó Jerusalén y el templo. Dice el Señor en el capítulo 24, cuando le preguntaron, él dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Por lo tanto, Dios está dando aquí lo que iba a ser el tiempo de los gentiles, el propósito de él hasta la venida del Mesías. Y después de ese tiempo, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será de acuerdo a lo planeado. Y en otra semana, hablamos del 69, hay otra semana que es la semana 70, en otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, una semana de 7 años, tiene 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de la abominación será el desolador, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse lo ya determinado sobre el pueblo asolado. Hermano, la semana 70
Es el periodo de la gran tribulación. Y ese periodo comienza con el levantamiento de la iglesia, con el rapto de la iglesia. La palabra de Dios dice que habían 7 semanas y 62, 7 semanas, y cada semana son de 7 años. Había dicho 70 semanas, son 7 por 7, 490 años. Hasta la muerte de Jesucristo, que era ya la semana cuando se cumplía las 7 semanas y las 62 semanas, el sacrificio de Cristo, dice, se quitará la vida al Mesías. Y entonces a partir de eso comienza la semana 69, que es la semana de los gentiles, es la semana de la iglesia. No dice la palabra cuántos años iba a tener esa semana 69, pero dice que al final de esa semana 69, cuando Dios haya cumplido su propósito, entonces el pueblo de Dios va a ser rescatado del periodo de la semana 70 de la gran tribulación, que va a ser un tiempo, dice, como nunca en la historia de la humanidad. Dice la palabra que el rapto viene a buscar a los vencedores y a los fieles. Vencedores y fieles. ¿Cuáles son los vencedores? Son aquellos que el enemigo está siempre trayendo bajo tentación, tratando de destruirlo, tratando de destruir su matrimonio, tratando de destruir su vida. Los fieles son los que se mantienen fieles a la palabra, los que creen. La palabra de Dios dice, confórmense o confórtanse, anímense unos a otros con la venida del Señor. Usted sabe que hay gente en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas, que no creen en el rapto. Es increíble que algo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos declara tan claramente. La única cosa es que el Señor no nos dijo el día ni la hora. Y yo le he dicho varias veces, no podemos saber el día y la hora exacta porque hay 4 hemisferios, el norte, sur, este, oeste. Si Él hubiera querido que supiéramos el día y la hora, hubiera tenido que darnos la hora en China, la hora en otro sitio, en otro hemisferio. Por lo tanto, lo que la palabra nos da en Daniel es una situación que se iba a estar dando, porque a Daniel se le dijo, cierra esto hasta el tiempo del fin, pero dijo 2 cosas: la gente andará de aquí para allá y la ciencia aumentará. Eso podríamos analizarlo para nosotros concluir que estamos viviendo tiempos finales y que debemos estar alerta, porque la palabra de Dios dijo, cuando ustedes vean todas esas cosas, levanten vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Me gustaría terminar con Isaías 65. Isaías 65, mire los versículos 23 y 24. La palabra de Dios dice, en los versículos 23, dice, no se esforzarán en vano, ni darán a luz hijos para el terror, porque serán linaje bendito de Jehová, y de igual manera sus descendientes. Y sucederá que antes que llamen, yo responderé, y mientras estén hablando, yo le escucharé. El lobo y el cordero pasarán juntos en ese nuevo estilo de gobierno que Dios tiene para el milenio. Estamos esperando al Señor. Yo estoy esperando al Señor. Y por eso nosotros estudiamos la palabra, para tener una palabra de Dios para nuestro corazón. Vamos a terminar con esta pregunta: ¿cómo puede la revelación profética y la Escritura fortalecer su fe? Bueno, la palabra de Dios siempre nos dice que no debemos rechazar las profecías. ¿Por qué? Porque eso puede traer bendición a nuestras vidas. Y quizás por eso podemos ver Primera de Pedro, donde la misma palabra nos dice que nosotros debemos de entender que ninguna profecía fue dada o es dada por cuestiones personales. O sea, no es algo que uno tenga, sino que los hombres de Dios fueron los que Dios
le permitió hacer esto de manera que pudieran comunicar a la iglesia lo que se entendían debía ser el estilo de vida. Por eso Primera de Pedro en el capítulo 1:13 dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrio, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. En la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, no nos cansemos de esperar. ¿Por qué? Porque el Señor tiene propósito para nosotros. Dios le bendiga. Vamos a orar y vamos a terminar con esta clase. Usted puede ver el bosquejo y quizá seguir estudiando y leyendo el capítulo 9 de Daniel, que lo vimos de manera somera, resumida hoy por cuestiones de tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Queremos serte fiel, no queremos fallarte, queremos que nuestra vida sea un modelo de una vida que depende totalmente de la gracia y la misericordia de Dios. Y en esta mañana quisiéramos terminar como Juan, cuando en el libro Apocalipsis terminó diciendo: ven pronto, Señor Jesús, tu pueblo te espera. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos próximamente.